Damos gracias a Dios por poder estar compartiendo nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Por cada una de las canciones que hemos escuchado y por el hermoso testimonio que da cuenta del poder de Dios transformando las vidas. Queremos decirte que estamos comenzando con grupos pequeños a través de la virtualidad, a través de Zoom, grupos donde crecemos en la comunión con Dios, en el conocimiento de la palabra, en la comunión también los unos con los otros, y te animamos a que puedas participar de algunos de ellos. Los primeros creyentes participaban en pequeños grupos, de esta manera iban teniendo compañerismo, se iban interrelacionando y también iban aprendiendo de la palabra. En Hechos 2:42 se nos dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos nuevos creyentes tenían hambre de Dios y tenían hambre también de la comunión para participar con otros hermanos en el compañerismo cristiano. Y te animamos a que nos puedas escribir y si aún no te has integrado a ningún grupo, lo puedas estar haciendo en este tiempo. Estamos viendo en la vida de Nehemías cómo vivir una vida de fe, cómo crecer justamente en este compromiso y en esta visión que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Decíamos que para poder vivir una vida de fe conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Enrique Blackaby en su hermoso libro Mi experiencia con Dios dice: Dios habla a través del Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia, para revelarse a sí mismo sus propósitos y sus caminos. Y veíamos cómo Nehemías fue justamente conmovido y Dios puso esa carga en su corazón a través de las circunstancias, de lo que sus compañeros, su hermano y otros judíos que vinieron a visitarle allí cuando estaba en Susa, en Babilonia, le contaron acerca de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, y Nehemías fue llamado por Dios a una gran visión. Dios nos habla y mueve nuestro corazón para que podamos involucrarnos en aquellas cosas que Él desea para nuestras vidas. Lo segundo que hizo Nehemías fue orar a Dios para que Dios le abriese camino, y los milagros de Dios comenzaron justamente a acontecer. Dios le abrió las puertas para poder involucrarse. Lo que vimos también en tercer lugar, de que Nehemías preparó un plan de acción para llevar adelante lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Cuando Dios habla a nuestras vidas, tenemos que comenzar a planificar. Y para planificar tenemos que orar, pero también tenemos que pensar y tenemos que escribir en un diario espiritual aquellas cosas que vamos percibiendo que el Señor nos está inspirando. Entonces tenemos que hacer un plan con un objetivo claro, tenemos que hacer un plan con los pasos necesarios que tenemos que dar para llegar a la meta, al propósito que estamos sintiendo que Dios nos está revelando en nuestro corazón. De esta manera Dios va guiando nuestras vidas, de esta manera Dios va abriendo caminos como lo abrió en la vida de Nehemías, sin duda lo hará también en cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando de cómo pasar de la visión a la acción. Cómo pasar de la visión a la acción. Dios nos revela su propósito, Dios nos da una visión, Dios nos ayuda a proyectar un plan, es decir, hacer una hoja de ruta para comenzar a movernos en sus propósitos, pero en tercer lugar, tenemos que comenzar a implementar aquellas cosas que el Señor desea que llevemos adelante. Entonces tenemos la visión, la planificación y la implementación de los proyectos que el Señor va poniendo en nuestro corazón, de los sueños que tenemos en nuestras vidas. Vamos a estar leyendo justamente en Nehemías capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y dice así la palabra
del Señor. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va de la fuente del dragón a la puerta del basurero, y luego de ver las murallas de Jerusalén que habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego, luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla, aprovechando que era de noche la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de esto regresé. En estos versículos que estamos leyendo y en otros que vamos a leer, vemos cómo Nehemías pasa justamente de la planificación a la implementación del proyecto. Y lo primero que hace es corroborar aquello que sus compañeros le habían dicho. Todo lo que Nehemías sabía en relación a Jerusalén lo había sabido de oídas, porque le habían contado, porque le habían compartido. Él sintió un profundo dolor, pero ahora llega a Jerusalén después de varios meses de cabalgata a través del desierto, y justamente lo que va a estar haciendo es corroborar, ver que el plan que tenía planificado en primera instancia era viable, era realizable. Y lo primero que hace Nehemías es justamente descansar y no hacer absolutamente nada, porque nos dice 3 días después de haber llegado a Jerusalén comienza a hacer algo. Y aquí tenemos una gran lección que debemos también aprovechar, y es que antes de emprender cualquier proyecto, cualquier sueño, cualquier anhelo que tengamos en nuestra vida, debemos estar descansados y pensarlo bien. Nunca debemos tomar decisiones cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados o cuando estamos estresados. Y es justamente lo que va a estar haciendo Nehemías. El Señor Jesús, cuando le hablaba a los discípulos, les decía que primero, antes de tomar una decisión, debemos sentarnos. Y aquí Nehemías lo que hace es descansar durante 3 días. En esos 3 días, como dijimos, seguramente Nehemías estuvo descansando, porque luego de un viaje agotador de alrededor de 4 meses a través del desierto y todo el estrés que tuvo que afrontar desde el momento en que sintió el llamado de Dios, había hecho mella en su vida seguramente. Y allí, cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace es justamente descansar, recobrar fuerza, seguramente alimentarse bien y dormir. Y es algo que siempre debemos hacer. En la palabra de Dios, cuando Elías estuvo confrontando y estando en esa tremenda batalla con los 800 profetas de Baal, nos dice la palabra que luego de aquel momento Nehemías se sintió realmente muy cansado y dice que se metió en una cueva y allí fue alimentado por Dios de una manera realmente milagrosa. Y acá Nehemías llega a Jerusalén y descansa durante 3 días. En esos 3 días también Nehemías seguramente estuvo orando a Dios y pidiéndole a Dios la guía para llevar adelante la tarea tremenda que el Señor le estaba encomendando. Pero en tercer lugar, también estaba creando expectativas en sus paisanos. Imagínense, llegaba un hombre de Babilonia con una escolta real, con estos soldados que estaban acompañándoles, y muchos estaban seguramente intrigados acerca de qué venía a ser esta persona. Pero allí Nehemías durante 3 días no hizo absolutamente nada, y de esta manera también creó expectativas en aquellos que lo habían visto. Cuando Nehemías abriera su boca, seguramente lo iban a escuchar con mucha atención. Y esto nos habla también que cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un proyecto, tenemos que descansar, tenemos que orar y tenemos que esperar el momento oportuno para comenzar a emprenderlo.
Lo segundo que hace Nehemías es hacer un diagnóstico de la situación en la cual estaban las murallas. Como dijimos antes, él había planificado algo previo, pero ahora quiere asesorarse y quiere ver y asegurarse por sí mismo de que la situación es realmente la que le habían contado y de alguna manera ajustar el plan a las circunstancias que iba viendo con sus propios ojos. Y esto nos habla acerca de que debemos también nosotros asesorarnos de ello. Dice así el versículo 12: me levanté por la noche, salí acompañado de varios hombres, sin decirle a nadie, sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén, y allí Nehemías comenzó a inspeccionar la situación real en la cual se encontraban las murallas y las puertas de Jerusalén. Y esto es algo también muy importante que nosotros debemos hacer en cualquier proyecto. Debemos asegurarnos de que nuestro proyecto, nuestro sueño, nuestro anhelo es viable, se puede realizar y cómo está la situación verdaderamente en aquel proyecto o circunstancia que el Señor nos está llamando justamente a actuar. Seguramente los paisanos a los cuales le iba a estar hablando le iban a preguntar por determinadas cosas y él tenía que tener un diagnóstico preciso, tenía que hacer frente a las preguntas, pero por sobre todas las cosas tenía que tener en claro cómo estaban las murallas en Jerusalén para poder justamente actuar de manera ordenada y de manera correcta. Cualquier sueño que Dios nos dé, cualquier proyecto que Dios nos dé, debemos nosotros asegurarnos de que conocemos realmente el trasfondo de la situación y que el plan, el proyecto que queremos llevar adelante es realmente viable. Leíamos la vez anterior en Proverbio, los planes bien meditados dan buen resultado. Lo que se hace a la ligera causan la ruina. Lo segundo que Nehemías hace es convocar al pueblo y animar a otros para que se sumen al proyecto. Cuando Dios nos da un sueño, un proyecto, cuando tenemos un anhelo profundo en nuestro corazón, debemos aprender a compartir la carga en el momento apropiado y animar a otros a sumarse al proyecto. Allí nos dice justamente en el versículo 17, cuando regresé les dije, ya vieron lo mal que estamos, Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar la muralla de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Y en cuanto le conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y de cómo el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Debemos animar a otros a poder sumarse a este proyecto que Dios va poniendo en nuestro corazón y a formar equipos de trabajo para llevar adelante la tarea. Lo primero que hace Nehemías luego de inspeccionar la muralla y luego de asesorarse y asegurarse de que el proyecto era viable, es llegar a Jerusalén y allí convocar al pueblo y comenzar a compartir la carga. Lo primero que él hace cuando comparte la carga y anima a otros a sumarse es dar cuenta de la situación tremenda en la cual estaban las murallas de Jerusalén y el pueblo de Jerusalén de alguna manera desprovisto de toda protección. Es decir, les compartió la realidad en la cual ellos estaban viviendo y apeló al orgullo en relación a sus propias vidas, en relación a Dios y en relación a la ciudad de Jerusalén. Sacudió sus vidas con esta realidad que ellos estaban viviendo, pero habían naturalizado.
Por más de 140 años los judíos estuvieron viviendo en esta situación humillante, vergonzosa y amenazante para sus vidas y para su familia. Ellos seguramente habían naturalizado la manera en la cual estaban viviendo y seguramente decían, no hay manera de salir de esta situación en la cual nos encontramos. Según los historiadores y los comentaristas bíblicos, dice que en 2 oportunidades se había querido reconstruir las murallas de Jerusalén y el plan había fracasado. Ellos estaban desmoralizados, seguramente pensando es la voluntad de Dios que estemos en esta situación. Habían naturalizado la forma en que estaban viviendo, pero acá viene Nehemías, un hombre de Dios, a desafiarles a salir de esa vergonzosa situación en la cual ellos se encontraban. También Nehemías apela justamente a la gracia y al poder de Dios que se había manifestado en su vida. Comienza a compartirles de cómo Dios le estaba guiando en este proyecto y en este sueño. Le comparte cómo el rey había sido tocado por Dios el corazón del rey para poder concederle esas cosas que les había dado para que pudiese Nehemías venir hacia Jerusalén e involucrarse en la reconstrucción de la muralla. Y realmente Nehemías hace algo realmente impactante, es mover la vida y el corazón de las personas, contando lo que Dios había hecho en sus vidas para mostrarle que Dios estaba detrás de este proyecto. Esto es algo muy importante que también nosotros podamos estar implementando en nuestras vidas. Cuando llevamos adelante un sueño, cuando llevamos adelante un proyecto, debemos hacer memoria de lo que Dios ha hecho y por eso es tan importante escribir en un cuaderno y llevar un registro de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de las señales también espirituales y concretas que Dios nos ha dado para poder guiar nuestras vidas en aquellas cosas que Dios desea realmente hacer con nosotros y con aquellos que también están a nuestro alrededor. Ellos fueron movidos entonces por el testimonio de Nehemías, fueron movidos por la necesidad que había de reconstruir esas murallas y sacar esa vergüenza de Jerusalén, sacar esa desprotección en la cual las familias de Jerusalén y ellos mismos estaban viviendo, desnaturalizar aquello que ellos habían naturalizado, diciendo se puede llevar adelante la reconstrucción de la muralla. Y finalmente Nehemías apela justamente al testimonio del poder y de la gracia de Dios. Con la ayuda de Dios podemos hacer frente a cualquier circunstancia que esté acosando nuestras vidas. Y lo peor que nos puede pasar es naturalizar aquellas cosas que pueden ser cambiadas y transformadas. Quizás estás pasando por una situación de violencia, quizás estás pasando por una situación realmente en la cual sentís que Dios te ha abandonado. Quizás estás viviendo un problema en tu familia o quizás estás pasando una situación difícil en tu trabajo o estás pasando una situación de pobreza extrema. Queremos decirte y quiero decirte a la luz de la palabra del Señor es que las cosas pueden cambiar si nosotros hacemos un diagnóstico de la situación, vamos a las causas del problema y con la ayuda de Dios nos ponemos a trabajar para que esta situación cambie y en el poder y en la gracia de Cristo estas circunstancias puedan realmente ser transformadas por su poder. Así lo hizo Nehemías, así animó al pueblo y ellos dijeron, pongamos manos a la obra. En tercer lugar, para poder poner manos a la obra e implementar cualquier proyecto,
debemos aprender a trabajar en equipo y organizar el trabajo de tal manera que equitativamente cada uno pueda hacer una parte en el mismo. Así lo dice el capítulo 3 de Nehemías. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas, la repararon hasta la torre de Jamea y reconstruyeron la torre de Hananel, con la ayuda de la gente de Jericó y de Zacur, hijo de Inri. Los descendientes de Sena reconstruyeron la puerta del pescado, revistieron de madera las puertas y la pusieron cerraduras y cerrojos. Y contaron con la ayuda de Meremot, hijo de Urías, nieto de Cos, de Mesulam, el hijo de Berequías, y el nieto de Mesesabel y de Zacor, hijo de Baná. Y a su lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. Bueno, todo el capítulo 3 hay infinidad de nombres y de personajes y de familias. Sin embargo, es una lista realmente muy minuciosa que hizo Nehemías para reconocer y valorar el trabajo de todos aquellos que fueron reconstruyendo el muro y que fueron reconstruyendo también las puertas. Y allí había grupos de trabajo, había trabajo en equipo. Cada uno iba reconstruyendo una parte del muro. Algunos reconstruyeron la parte del muro que estaba frente a su casa. Así lo tenemos en el versículo 23. Dice: Benjamín y Jabsur restauraron las murallas que estaban frente a su casa. Así que algunos estaban allí en la casa, cruzaban e iban reconstruyendo la parte del muro que le correspondía. Pero otros vinieron de lejos, de muy lejos, para poder ayudar, aunque no estaban quizás viviendo en Jerusalén. Así nos dice justamente el versículo 7. Y a su lado estaban Metalías, el Gabonita, y Yasob, el Merononita, que venían de Gabaón y de Misma, pueblos que estaban lejos del dominio del gobernador de la ribera occidental del río Éufrates. Así que había algunos que venían de muy lejos, que no tenían mucho que ver con las murallas de Jerusalén, pero allí vinieron dispuestos a poder colaborar. También había algunas mujeres que estuvieron trabajando en la reconstrucción de la muralla. Así se nos dice en el versículo 12: a ellos se les unieron Salub, hijo de Jalojeb, que era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y sus hijas. Así que las hijas de este buen hombre estuvieron también colaborando y trabajando en la reconstrucción de la muralla. Algunos trabajaron con mucho entusiasmo. Así nos dice el versículo 20. Le siguió Baruch, hijo de Sabai, que con mucho fervor, otra versión va a decir con mucho entusiasmo, restauró el tramo que va de la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Así que algunos trabajaron con mucho entusiasmo y otros no quisieron colaborar. Dice el versículo 5 que al lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. Otra versión, la versión de Osabalao, iba a decir, aunque sus notables no quisieron colaborar. Entonces había de todo. Había algunos que trabajaban con entusiasmo, otros que no querían colaborar, algunos que edificaban la parte frente a su casa, otros que venían de lejos a colaborar, pero en definitiva había un gran equipo de trabajo que llevaba adelante la tarea. Nehemías le dio pertenencia a todos ellos para que tuviesen la oportunidad de poder sentirse parte y útil en este proyecto que el Señor estaba inspirando en su corazón. Y realmente hizo una obra tremenda y extraordinaria porque motivó a otros a colaborar en la tarea y porque los organizó de una manera realmente muy, pero muy efectiva para llevar adelante este trabajo. Cualquier obra y trabajo que querramos hacer para el Señor, necesitamos siempre
de la colaboración de otros y necesitamos armar equipos de trabajo en donde cada uno se sienta importante. Y si hay alguno que no quiere colaborar, debemos trabajar con los que trabajan. Debemos trabajar con los que trabajan. No podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Por eso Nehemías no se preocupó por estos notables de Tecoa que no querían colaborar, sino que trabajó con aquellos que querían hacerlo y llevó adelante la tarea. En cuarto lugar, cualquier trabajo que querramos hacer para el Señor o cualquier proyecto personal que querramos llevar adelante, vamos a tener dificultades y vamos a tener oposición. Debemos prepararnos para la oposición. Nehemías, desde el primer momento en que Dios inspiró su corazón a poder llevar adelante este proyecto, tuvo justamente oposición de aquellos que querían detener el trabajo. Cuando el rey le inspiró a ir hacia Jerusalén a reconstruir la muralla, dice que allí Tobías y los árabes comenzaron a burlarse de él y comenzaron a oponerse a lo que Nehemías quería llevar adelante. Y así en cada una de las etapas que Nehemías emprendió, tuvo problemas, tuvo oposición, pero él se mantuvo firme en la tarea, haciendo lo que había que hacer. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar la oposición? Cuando el Señor pone un proyecto en nuestra vida o cuando llevamos adelante algún tipo de sueño que sentimos que es la voluntad de Dios que lo podamos emprender, ¿de qué manera debemos enfrentar la oposición? En primer lugar, la debemos enfrentar con oración. Allí en el capítulo 4, versículo 1, se nos dice lo siguiente: cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con los compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día o que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas al polvo? Y a su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Allí estaban todos los judíos trabajando con mucho entusiasmo reconstruyendo, pero aquí vemos a estos que comenzaron a burlarse de él, que comenzaron a conspirar contra ellos y comenzaron de alguna manera a ridiculizar el trabajo que estaban desarrollando. Sin embargo, en el versículo siguiente, Nehemías ora a Dios. Dice: Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes los lleve en cautiverio. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado, pues se enfurece contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura, casi hemos terminado la obra, porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Frente a la oposición, frente a los problemas, frente a las circunstancias difíciles, debemos nosotros orar a Dios. Si el Señor nos ha llamado a llevar adelante un proyecto, Dios debe encargarse, como oró Nehemías, de aquellos que se oponen a llevar adelante la tarea. Sea esta una oposición espiritual del diablo o de sus cómplices, o sea algo relacionado con una oposición humana o una circunstancia adversa que debemos atravesar, debemos nosotros enfrentarla con oración. Es Dios quien nos llama y es Él quien va a sostenernos. En segundo lugar, debemos enfrentar la oposición no subestimando justamente las acusaciones o no subestimando a aquellos que quieren causarnos daño. Así lo dice Nehemías en el versículo 7 del capítulo 4, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes
y los amonitas y los habitantes de Azob se enteraron de que estábamos reconstruyendo la muralla de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardia de día y de noche. Nosotros no debemos desestimar justamente los problemas o las dificultades o los peligros que puedan causarnos daño. Es interesante que cuando ellos querían detener las obras o cuando le estaban amenazando de atacar la ciudad y detener las obras, dice, entonces oramos, pero pusimos guardia de día y de noche. Pusimos guardia de día y de noche. La fe no es ingenua. La fe espiritual en Dios no niega la realidad. Debemos orar, pero a la vez debemos prevenir futuros males. Por eso Nehemías allí pone guardias que cuiden la ciudad y se armaron. Dice que a partir de aquel momento trabajaban con la cuchara, haciendo la mezcla y pegando ladrillos, pero también con una espada a la cintura para poder defenderse. Nunca debemos desestimar las acusaciones ni debemos desestimar los peligros, sino debemos ser hombres y mujeres de fe que confían en Dios, pero también tienen en cuenta los peligros y toman justamente las decisiones correctas para poder enfrentarlo. También debemos enfrentar la oposición levantando el ánimo colectivo y afirmando nuestra identidad en Dios. Levantando el ánimo colectivo y afirmando nuestra identidad en Dios. Así lo dice el versículo 14. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo de esa gente, recuerden que el Señor es grande y temible, luchemos por defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, luchemos por nuestros hogares. Nehemías levanta el ánimo del pueblo. No debían ser llevados por el negativismo, no debían deprimirse, debían confiar en el Dios que los había llamado a reconstruir y debían luchar por sus vidas, por sus familias y por los hogares a los cuales estaban representando. Cuando afirmamos nuestra fe en el Señor y también en su palabra y en sus promesas, entonces podemos hacer frente con dignidad y con fortaleza a cualquier enemigo que se levante en contra de lo que Dios quiere levantar. También debemos fortalecer los canales de comunicación. En el versículo 19, también del capítulo 4, se nos dice, luego me reuní con los hombres importantes y los oficiales y con todo el pueblo y les dije, la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará con nosotros. Allí había una obra inmensa y estaban muy separados. Ya hacía falta unos buenos canales de comunicación. Así que Nehemías le dice, cuando escuchen el sonido de la trompeta, allí nos debemos convocar. Cuando hay oposición, cuando hay problemas, cuando hay desánimo o cuando hay circunstancias difíciles, debemos profundizar los canales de comunicación. En sexto lugar, para hacer frente a los problemas, a los obstáculos o a la oposición y llevar adelante cualquier proyecto, debemos enfocarnos. Así lo leemos en Nehemías capítulo 6, versículo 1. Cuando Sanballat, Tobías y Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas, que se habían tapiado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera,
me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad lo que ellos querían era hacerme daño. Así que mandé a decirles: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Zambalán insistió una 5ª vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta. Fíjate cómo los enemigos, cuando las otras estrategias habían fallado, ahora tratan de hacerle perder el tiempo a Nehemías y sacarlo de la tarea. Pero fíjate que Nehemías dice: yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo dejar mi trabajo para ir a reunirme con ustedes, porque la obra se va a detener. Y Nehemías se enfoca en la tarea, se enfoca en el trabajo, y en poco tiempo más este trabajo quedó finalizado. Así también nosotros debemos enfocarnos en aquellas cosas que sentimos de parte de Dios que tenemos que llevar adelante y no permitir que nada ni nadie nos desvíe de la meta. Fíjate lo que dice el versículo 15. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul y tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos y los de alrededor lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Un muro que estuvo derribado durante más de 140 años en tan solo 52 días. En tan solo 52 días quedó reconstruido con sus puertas, la muralla terminada. Esto fue una obra realmente inspirada por Dios, que ellos pudieron llevar adelante. Y dice que cuando los enemigos supieron que habían terminado la tarea y en el tiempo récord que la habían terminado, su orgullo se vino abajo porque reconocieron que esa obra había sido hecha con la ayuda y el poder de Dios. Te animo a que podamos poner en práctica estos principios poderosos y efectivos de la palabra del Señor. Y así como dio fruto en la vida de Nehemías y en el pueblo de Israel, quitando aquella desolación, también lo hará en cada una de nuestras vidas. Que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que hagamos proyectos y planes, que lo pongamos por obra, aquellas cosas que Dios nos está diciendo, y que seamos perseverantes, siempre confiando en la gracia y en el poder y en la ayuda de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos podido compartir en este tiempo. Oramos para que el Espíritu Santo la tome y lleve abundante fruto en cada una de nuestras vidas. Tú conoces los sueños y los proyectos que hay en cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Rogamos, Señor, para que esta palabra lleve abundante fruto y que esos sueños y proyectos que han nacido en tu corazón puedan ser llevados adelante y se concreten de una manera milagrosa, como lo hemos visto en la vida de Nehemías y en el pueblo de Israel. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Esperamos conocerte. Escríbenos al WhatsApp o a las redes sociales. Anhelamos poder tener un contacto contigo y que Dios bendiga y edifique tu vida.